El presidente más joven de África desapareció sin dejar rastro. Abandonando a su país en plena crisis, las calles arden de indignación y las teorías más oscuras corren como pólvora. Algunos hablan de traición, otros de cobardía y conspiración. Pero la realidad detrás del silencio presidencial es mucho más inquietante de lo que nadie imagina. El presidente Ibrahim Traoré, líder más joven en la historia de África, había desaparecido de repente. No hubo advertencias, ni comunicados oficiales. El silencio absoluto desde el palacio presidencial agitó las aguas turbulentas de Burkina Faso. Los rumores corrían por las calles polvorientas, llenando cada rincón del país con incertidumbre y temor. Algunos aseguraban haberlo visto subir a un avión en el aeropuerto de Estambul con documentos clasificados en mano. Otros afirmaban que había sido víctima de una conspiración oscura desde el interior de su propio gobierno, en los cafés, en las plazas y en los pasillos de poder internacional. Una pregunta quemaba en los labios de todos. ¿Qué había impulsado a Ibrahim Traoré a dejar atrás su nación cuando más lo necesitaba? Sin embargo, pocos comprendían la verdad oculta tras la fachada del líder firme, determinado y aparentemente invulnerable. En realidad, Ibrahim no huía, buscaba algo que el poder jamás podría otorgarle: claridad y paz interior. Frente a las presiones, frente al poder corrompido que él mismo había prometido combatir, sentía miedo. Miedo no a perder el control, sino a perderse a sí mismo, traicionando sus propios ideales. El presidente más joven de África no escapaba. Estaba tomando la decisión más valiente de su vida. Mientras las especulaciones crecían, muy pocos sospechaban la verdadera razón detrás de su partida silenciosa. Algunos susurraban que él se había rendido ante presiones externas. Otros, más osados, lo acusaban de haber traicionado sus ideales por poder o riqueza. Pero muy pocos sospechaban la verdadera razón detrás de su partida silenciosa. La realidad era otra, más profunda, más humana. Ibrahim había decidido ir al lugar menos imaginable para alguien en su posición: la Meca. Allí, lejos de cámaras y micrófonos, en un acto totalmente inesperado para quien ostentaba tanto poder. Planeaba arrodillarse humildemente para pedir guía espiritual. Él, que había derribado dictadores y había prometido transparencia y justicia, sentía el peso sofocante del poder. En las largas noches en el palacio, su conciencia lo atormentaba. Estaba transformándose lentamente en aquello contra lo que había jurado luchar ahora, mientras el mundo cuestionaba sus motivaciones. Ibrahim se preparaba para enfrentar la pregunta más difícil de su vida. No era sobre política o estrategia militar. Era sobre algo infinitamente más profundo. La pregunta que definiría no solo su futuro, sino también el de todo su pueblo. ¿Podía un líder realmente poderoso aceptar humildemente su propia vulnerabilidad? Ibrahim Traoré arribó al aeropuerto internacional de Jeddah con una identidad que no era la suya. Atrás había quedado la investidura de presidente, su escolta de seguridad y el peso abrumador de las responsabilidades públicas. Ahora, en medio del calor sofocante de Arabia Saudita, solo era un hombre entre millones, vestido con una sencilla túnica blanca, con el rostro parcialmente cubierto. Llevaba consigo una pequeña maleta. Dentro de ella, cuidadosamente guardado, estaba el borrador del acuerdo militar que su gobierno estaba a punto de firmar con una poderosa corporación francesa.
Cada línea de aquel documento representaba una traición a los ideales que alguna vez prometió defender independencia, justicia, dignidad para su pueblo. Mientras avanzaba lentamente entre la multitud, Ibrahim percibía la tranquilidad inquietante de sentirse invisible. Nadie se fijaba en él, nadie conocía su rostro. Había abandonado la grandeza aparente del poder para experimentar, quizá por última vez, la frágil humanidad de ser anónimo. Durante años, Ibrahim había caminado entre multitudes que lo admiraban o temían, pero esta vez se sentía liberado. Sin embargo, a medida que se acercaba a la mezquita sagrada de la Meca, la serenidad inicial se desvanecía. Una profunda incertidumbre lo invadía. ¿Qué buscaba realmente en aquel lugar tan lejano de su hogar? ¿Era perdón, fuerza, o simplemente una respuesta que ningún consejero ni aliado político podría proporcionarle? Finalmente, frente a la Kaaba, rodeado por una multitud de creyentes en profunda oración, Ibrahim sintió que todas sus máscaras caían. La imagen del líder poderoso se desvanecía lentamente, revelando al hombre detrás del cargo. Allí, parado ante aquel símbolo de fe universal, supo con dolorosa claridad que el camino que estaba a punto de tomar definiría no solo el resto de su vida, sino también la historia de su país entero. Su mano se aferró al borrador del acuerdo militar en su bolsillo. Por un instante, consideró destruirlo en ese mismo lugar sagrado, pero aún no estaba listo. Necesitaba algo más profundo, algo más significativo, antes de decidirse por completo. Entonces, respirando hondo, dio un paso más hacia adelante, hacia el centro mismo de la multitud, buscando entre millones la única respuesta que verdaderamente importaba. Ibrahim permanecía inmóvil, rodeado por miles de fieles que oraban en silencio alrededor de la Kaaba. Sus pensamientos se entremezclaban, oscilando entre el peso del borrador oculto en su bolsillo y el eco perturbador de su propia conciencia. Sintió un leve roce en su hombro y se giró instintivamente. Junto a él estaba un hombre mayor, de aspecto sereno y ojos penetrantes. Tenía la piel morena curtida por el sol, barba grisácea y manos firmes. Algo en su presencia inspiraba respeto inmediato. El desconocido le saludó con una leve inclinación de cabeza, señalando que podían sentarse juntos, en silencio. Compartieron un momento breve. Ibrahim no tenía intención de conversar, pero algo en la quietud del anciano lo invitaba a confiar. Finalmente, en voz baja, preguntó al hombre por qué había viajado hasta allí. El anciano sonrió ligeramente antes de responder. Se presentó como el doctor Sayyid, un médico retirado que, tras años de servir en zonas devastadas por conflictos, decidió dedicarse a la reflexión espiritual y ética. Ibrahim sintió una inesperada punzada de familiaridad, sin revelar aún su identidad. Mencionó vagamente sus inquietudes sobre el poder, la corrupción y la pérdida de uno mismo. Sayyid escuchaba atentamente, su mirada penetrando hasta lo más profundo de Ibrahim. Tras un breve silencio, habló con voz calmada pero cargada de convicción. El poder es una prueba más difícil que la guerra. Quien logra derrocar tiranos corre el riesgo de convertirse en uno si no vigila constantemente su corazón. Ibrahim sintió que cada palabra golpeaba con precisión sus miedos más profundos. Aquella frase parecía resumir toda su lucha interna. Intentó mantener la compostura, pero su rostro lo delató. Sayyid lo observó con creciente curiosidad. «Disculpa mi franqueza,
añadió el doctor con delicadeza. Pero veo en tus ojos la carga de alguien que ha visto demasiado. ¿Estás seguro de estar luchando contra el enemigo correcto? La pregunta cayó sobre Ibrahim con la fuerza de un martillo. Pensó en sus colaboradores más cercanos, en los acuerdos diplomáticos, en el borrador del pacto militar con Francia. Estaba él construyendo nuevamente lo que una vez destruyó. La duda lo consumía lentamente. Por primera vez en años, Ibrahim sintió cómo se quebraba su armadura emocional frente a ese extraño que parecía conocer demasiado bien su alma. Comprendió la verdadera razón por la que había venido hasta este lugar sagrado. No buscaba perdón, sino valor para enfrentar sus decisiones. Sin embargo, aún no se sentía capaz de revelar su identidad. Agradeció brevemente al anciano por sus palabras y se levantó lentamente. Antes de marcharse, el doctor Sayed le sostuvo suavemente el brazo y añadió en voz baja: «Recuerda, hermano, el poder revela el carácter de los hombres. Asegúrate de que el tuyo siga siendo digno de respeto cuando todo haya terminado». Ibrahim asintió lentamente. Algo en su interior acababa de cambiar para siempre. Sabía que aquel encuentro no había sido casual. Mientras se alejaba entre la multitud, comprendió finalmente que el verdadero viaje apenas comenzaba. La madrugada encontró a Ibrahim Traoré despierto, observando la ciudad sagrada desde la ventana de su habitación modesta. Las palabras del doctor Sayed resonaban en su mente como un eco implacable. Asegúrate de que tu carácter siga siendo digno de respeto cuando todo haya terminado. Sabía que aquellas palabras no eran un consejo casual, eran una advertencia crucial, la más urgente que había recibido jamás. Apenas amaneció, su teléfono vibró frenéticamente sobre la mesa. Su asistente personal, desde Burkina Faso, le enviaba noticias alarmantes. Los rumores sobre su paradero ya habían llegado a los medios internacionales. Algunos lo acusaban de traición, mientras que otros insinuaban que había negociado su poder con intereses extranjeros. Ibrahim comprendió que estaba atrapado entre dos caminos: seguir adelante con un acuerdo oscuro, o escuchar su conciencia y enfrentar las consecuencias. Apretó con fuerza el borrador del acuerdo militar francés. Su contenido le producía ahora una mezcla de vergüenza y rechazo absoluto. Recordó sus propias palabras ante el pueblo, proclamando independencia, soberanía y justicia. Pero frente a él, aquel documento era exactamente lo opuesto: dependencia, sumisión y traición. Respiró profundamente, sintiendo una oleada de claridad inusual. Caminó hacia la pequeña mesa de trabajo. Tomó el documento en sus manos y, sin titubear, comenzó lentamente a romperlo en pedazos. Cada trozo que caía representaba no solo la destrucción de un pacto, sino el renacimiento de sus ideales originales. Ibrahim supo que con ese acto Scienza se había declarado en guerra, pero no contra enemigos externos, sino contra sus propias debilidades internas. Inmediatamente llamó a su asistente y, con voz firme y decidida, ordenó cancelar todas las negociaciones con Francia. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego, una respuesta cautelosa pero respetuosa: será hecho. Presidente. Ibrahim sintió alivio, aunque sabía que aquello desataría consecuencias impredecibles. Horas más tarde, sentado en el vuelo de regreso a su país, observó por la ventana las nubes dispersándose en el horizonte. Sabía perfectamente lo que le esperaba: conspiraciones, presiones internacionales, tal vez incluso un intento violento contra él mismo. Pero por primera vez en mucho tiempo,
Estaba seguro de haber tomado la decisión correcta. Antes de aterrizar, recibió otro mensaje de texto anónimo. Breve pero claro. La traición tiene precio. No respondió. No lo necesitaba. La lucha había comenzado, pero ahora tenía una certeza absoluta. Prefería caer defendiendo su verdad que vivir liderando una mentira. Mientras el avión descendía lentamente hacia la tierra que había prometido defender. Ibrahim recordó una frase simple del Dr. Sayed: el poder revela el carácter. Él estaba dispuesto a mostrar al mundo, pero sobre todo a sí mismo, que su carácter seguía intacto, digno de respeto y fiel a la promesa original que había hecho a su pueblo. Su decisión estaba tomada. Ahora solo quedaba enfrentar las consecuencias con dignidad, coraje y la certeza absoluta de estar del lado correcto de la historia. Poco después del regreso del presidente Ibrahim Traoré a Burkina Faso, un estruendo sacudió violentamente la capital. Una explosión devastadora había destruido una parte importante del ala administrativa del Palacio Presidencial. El humo oscuro cubría los cielos, sembrando pánico y confusión en toda la ciudad. Ibrahim, sin embargo, se encontraba ileso. Por precaución, tras haber recibido algunas amenazas veladas contra su seguridad, había trasladado discretamente su lugar de trabajo a otro edificio más seguro. De inmediato, las sospechas se multiplicaron. Había sido una represalia por haber destruido el pacto con Francia. ¿O se trataba de un complot interno para apartarlo definitivamente del poder? Ibrahim sabía que, desde su decisión en la Meca, se había convertido en un objetivo político y quizás físico. Pero esta vez estaba preparado. Con serenidad inesperada, convocó a una reunión urgente. Sus ministros y generales llegaron al encuentro, esperando órdenes de una respuesta militar inmediata. Para sorpresa de todos, Ibrahim habló con firmeza y serenidad, anunciando algo inesperado y radicalmente diferente. No habrá represalias armadas, ni investigaciones represivas. Afirmó con voz clara y decidida. No responderemos con violencia a quienes buscan destruir nuestro futuro. En cambio, responderemos fortaleciendo los cimientos mismos de la justicia. Un silencio absoluto inundó la sala. Nadie entendía exactamente qué significaba aquello, pero pronto lo comprendieron cuando Ibrahim anunció, con calma implacable, la inmediata disolución del Consejo Nacional de Seguridad, órgano dominado durante años por generales y políticos sospechosos de corrupción. En su lugar, presentó un nuevo consejo, denominado simplemente Consejo de Servicio, conformado por ciudadanos comunes, maestros, médicos rurales y activistas sociales que nunca antes habían pisado los pasillos del poder. La reacción fue inmediata. Algunos generales amenazaron con dimitir, otros, incrédulos, cuestionaron su estabilidad mental. Pero Ibrahim no cedió ante ninguna presión. Se mantuvo firme, con la determinación que solo alguien seguro de estar haciendo lo correcto podía tener. Los medios internacionales, sorprendidos por la noticia, la describieron como una medida inesperada y peligrosa. Mientras que dentro del país comenzaba a emerger una corriente silenciosa pero poderosa de apoyo popular. Esa misma noche, Ibrahim visitó personalmente las ruinas de la explosión. Observó con tranquilidad los escombros ennegrecidos, consciente de que aquel desastre
Era la prueba palpable de lo lejos que sus enemigos estaban dispuestos a llegar. No sentía miedo. Por el contrario, sentía claridad. Finalmente comprendía que la única manera de vencer la corrupción y la violencia era enfrentarlas directamente con integridad y coherencia. Al día siguiente, miles de ciudadanos llegaron espontáneamente a las calles, mostrando su apoyo silencioso al presidente. Ibrahim, observando desde una ventana distante, sintió una profunda emoción al ver que su pueblo entendía perfectamente lo que él había querido transmitir. La verdadera fuerza no residía en el poder ni en la violencia, sino en el valor de sostener los ideales, aun cuando todo parecía derrumbarse alrededor. La explosión que pretendía destruirlo, paradójicamente había encendido en Ibrahim una nueva e imparable determinación por transformar la historia. En los días posteriores a la explosión en el palacio presidencial, Ibrahim Traoré tomó decisiones que sorprendieron profundamente al mundo entero. Mientras todos esperaban represalias militares, Ibrahim eligió algo mucho más poderoso. Envió maestros en lugar de generales, médicos en lugar de soldados y libros en lugar de armas. Su revolución había comenzado, silenciosa y firme, cambiando radicalmente la estrategia nacional frente al conflicto interno. En un acto de profunda sencillez y simbolismo, Ibrahim decidió viajar personalmente a una aldea remota en la frontera del país, conocida por haber sufrido décadas de abandono y violencia. Allí, frente a una pequeña escuela construida recientemente, se presentó sin escolta ni protocolo. Los habitantes lo miraban con sorpresa y admiración, pues nunca antes habían recibido la visita directa de un mandatario. Con naturalidad, Ibrahim se acercó a los niños y, tomando un pedazo de tiza, escribió cuidadosamente en el pizarrón gastado: "El futuro comienza aquí". Durante varias horas, enseñó matemáticas básicas a aquellos niños que nunca antes habían conocido a un maestro formal. Las imágenes del presidente enseñando se difundieron rápidamente en redes sociales, generando una reacción sin precedentes en todo el continente africano. Medios internacionales titularon sorprendidos: "Traoré cambia tanques por lápices". Algunos expertos políticos lo criticaron duramente, calificando sus decisiones de ingenuas o irresponsables, asegurando que estas acciones pacíficas no durarían mucho frente a la presión de sus enemigos. Sin embargo, Ibrahim no retrocedió. Sabía exactamente lo que hacía. Cada aula improvisada, cada médico enviado a zonas devastadas, era una respuesta directa y poderosa contra la violencia, corrupción y desesperanza que asolaban al país. Poco a poco, el apoyo ciudadano se hizo imparable. Miles de jóvenes voluntarios viajaron desde todas partes del país para sumarse a esta nueva revolución educativa y sanitaria impulsada por Ibrahim. La revolución del lápiz se extendía por las aldeas más olvidadas, transformando lentamente el paisaje social. Escuelas temporales y clínicas básicas comenzaron a surgir en lugares que antes solo conocían la presencia militar. Ibrahim sabía que estaba desafiando no solo al establishment local, sino también al orden internacional establecido, que prefería soluciones rápidas y militares. Pero no dudaba, porque cada día recibía cartas, mensajes y videos de gratitud provenientes de las familias a las que estaba ayudando directamente. Una tarde, mientras caminaba por una aldea recién pacificada, Ibrahim se detuvo frente a un viejo mural pintado en una pared agrietada, que mostraba a un soldado armado, con determinación. Tomó un pincel
y lentamente cubrió aquel símbolo de violencia con colores vivos y alegres, dibujando una flor en su lugar. Aquella acción simbólica, aunque pequeña, marcó profundamente a quienes la observaron. No había discursos, no había propaganda, solo acciones claras, simples y efectivas. Ibrahim estaba demostrando que la verdadera transformación social no necesitaba fusiles ni sangre. Bastaba con la valentía de creer firmemente en el poder transformador de la educación, la compasión y la justicia. Mientras regresaba hacia la capital, Ibrahim supo que, aunque la lucha sería larga, finalmente había encontrado el verdadero camino para reconstruir a su nación desde dentro, desde la dignidad y el respeto profundo por cada ser humano. La revolución pacífica impulsada por Ibrahim Traoré no tardó en enfrentar su mayor desafío, a medida que su mensaje se extendía, tocando corazones y cambiando vidas. Las presiones internacionales se intensificaban. Algunos países retiraron abruptamente su apoyo financiero, alegando que Ibrahim estaba poniendo en peligro la estabilidad regional con sus métodos poco convencionales. Los medios extranjeros lo acusaron de promover una agenda religiosa, insinuando que estaba islamizando la política nacional. En medio de la turbulencia diplomática, surgió otro peligro aún más oscuro. Un complot interno comenzó a fraguarse en secreto. Altos cargos militares, desplazados por la decisión de Ibrahim de sustituir generales por maestros, se reunieron en la clandestinidad para discutir un plan drástico y definitivo. Querían eliminar al presidente antes de que su popularidad lo volviera invencible. Una noche lluviosa, Ibrahim recibió un informe confidencial que detallaba aquel plan conspirativo en su contra. Leyó cada línea con calma aparente, sintiendo una profunda tristeza en el corazón. Algunos nombres que aparecían en el documento eran personas que alguna vez consideró aliados, incluso amigos cercanos. Sin embargo, no permitió que la decepción nublara su juicio. Sabía exactamente qué debía hacer. Al día siguiente, Ibrahim convocó a una rueda de prensa especial en la plaza central de la capital. Allí, frente a miles de ciudadanos reunidos espontáneamente, habló con la tranquilidad y firmeza de siempre, sin nombrar directamente a los conspiradores ni alimentar más la división interna. Sé que algunos creen que mis métodos son débiles o peligrosos, dijo con voz clara y decidida. Pero nuestro verdadero enemigo nunca han sido personas concretas, sino el miedo y la desesperanza que durante décadas han paralizado nuestro país. Frente a quienes conspiran en la oscuridad, yo respondo hoy con más luz, más justicia y más determinación. Sus palabras resonaron profundamente entre la multitud. Esa misma tarde, sin recurrir a arrestos masivos ni represalias públicas, Ibrahim ordenó cambios estratégicos que neutralizaron silenciosamente la conspiración interna. Trasladó a los sospechosos a posiciones administrativas lejos de los centros neurálgicos del poder, evitando confrontaciones abiertas y demostrando así su capacidad para manejar el conflicto con inteligencia y prudencia. La comunidad internacional observó sorprendida esta maniobra inesperada. Algunos líderes extranjeros, en privado, reconocían la valentía del presidente, aunque públicamente seguían siendo críticos por intereses estratégicos. Pero Ibrahim no se detuvo ante las críticas. Continuó reforzando su revolución pacífica, convencido de que la verdadera soberanía residía en la dignidad y unidad de su pueblo. En las semanas posteriores, ciudadanos comunes comenzaron a organizarse voluntariamente,
formando comités populares en defensa de la paz y la justicia social, impulsadas por Ibrahim. Estas acciones espontáneas fortalecieron su posición interna mucho más que cualquier maniobra política tradicional, observando aquella respuesta popular desde su oficina improvisada. Ibrahim comprendió que no estaba solo en aquella lucha. El pueblo había entendido plenamente su mensaje. Ahora, sabía que podría enfrentar cualquier tormenta venidera con confianza absoluta, pues finalmente estaba liderando una nación unida no por miedo o fuerza, sino por la convicción profunda en un futuro digno para todos. Muchos años después de haberse retirado de la presidencia, Ibrahim Traoré viajó discretamente hasta una pequeña aldea situada cerca de Chennai, en la costa oriental de la India. Allí, lejos del bullicio del mundo y del peso de sus decisiones políticas, buscaba reencontrarse con la persona que había cambiado su vida para siempre. Tras preguntar discretamente entre los aldeanos, finalmente llegó hasta una humilde casa cerca del mar. Sentado frente a la puerta, con la mirada perdida en el horizonte, estaba el doctor Sayid. El tiempo había envejecido su rostro, pero su expresión permanecía igual de serena y sabia que la primera vez que se encontraron en la Meca. Al ver acercarse a Ibrahim, Sayid levantó la vista y sonrió con amabilidad. No había sorpresa en sus ojos, solo una tranquila aceptación, como si aquel encuentro siempre hubiese estado destinado a ocurrir. Ibrahim se sentó junto a Jael, ambos en silencio durante unos minutos, contemplando juntos las olas que rompían suavemente en la orilla. Finalmente, Ibrahim rompió el silencio con voz suave y profunda. Vine simplemente para agradecerle. Aquel día en la Meca, usted no solo me habló con honestidad, sino que salvó lo mejor que quedaba en mí. No estaría aquí hoy sin sus palabras. Sayed sonrió ligeramente, asintiendo con calma. No hice más que recordarte quién eras realmente. El mérito siempre ha sido tuyo. Ibrahim. Después de un breve silencio cargado de emoción, el anciano extrajo lentamente de su bolsillo un pequeño trozo de papel amarillento y arrugado por los años. Lo entregó con cuidado en las manos de Ibrahim, quien lo desplegó suavemente. Allí, en letras simples pero llenas de significado, estaba escrito: el león no se arrodilla porque sea débil, sino porque sabe elegir sus batallas. Ibrahim sintió una profunda emoción recorrer su pecho. Aquella frase resumía su vida, sus luchas y su legado. Miró al anciano con sincera gratitud y, por primera vez en años, sintió que su corazón estaba verdaderamente en paz. Aquella tarde hablaron poco. No hacía falta decir más. El sonido del mar acompañaba sus silencios, llevándose consigo los últimos vestigios de dudas y arrepentimientos. Al caer el sol, Ibrahim se levantó lentamente, despidiéndose con una breve reverencia llena de respeto. Sabía que aquella sería probablemente la última vez que vería al doctor Sayed, pero también sabía que aquella amistad, aquella gratitud profunda y silenciosa, viviría en él hasta el último de sus días. Cuando Ibrahim Traoré falleció, el pueblo entero de Burkina Faso se sumió en un profundo duelo. Sin embargo, al abrir su testamento, la nación entera recibió una sorpresa silenciosa pero poderosa. En aquel documento breve y sencillo solo aparecía escrita una instrucción clara y contundente: sigan enviando libros, no armas, a todos los lugares que aún permanecen en la oscuridad. Aquella frase resonó profundamente en el corazón de sus ciudadanos.
se convirtió en un llamado silencioso a continuar la revolución pacífica iniciada años atrás por Ibrahim. Inspirados por su legado, miles de voluntarios comenzaron a construir escuelas y bibliotecas en aldeas remotas, reemplazando así viejos cuarteles militares y campos devastados por conflictos. Poco tiempo después, en una zona que había sufrido décadas de violencia, algo nuevo ocurrió. Surgió una nueva institución educativa, bautizada con orgullo como Escuela de Justicia Sayed Traoré. Era un símbolo vivo del poder transformador del legado de Ibrahim y de su maestro espiritual. En la inauguración, niños y adultos cantaban juntos canciones que celebraban la paz y la esperanza, recordando al líder que les había enseñado que la verdadera revolución nacía desde el corazón, no desde la fuerza de las armas. La imagen de Ibrahim estaba presente no solo en fotografías, sino también en la sonrisa sincera de cada estudiante, en cada página de los libros abiertos, en cada lápiz que transformaba vidas en aquellas aulas luminosas. El nombre de Ibrahim Traoré pasó rápidamente a ser leyenda, no solo en su país, sino en todo el continente africano. Su historia, contada de generación en generación, siempre terminaba con una misma frase: él fue el líder que, en lugar de rendirse al poder, decidió arrodillarse humildemente ante la justicia. Y así, con sencillez pero con inmensa profundidad, su legado permaneció abierto, inspirando para siempre a quienes aún soñaban con un futuro mejor. Gracias a todos por ver este video. Por favor, deja un comentario y cuéntame qué piensas sobre esta historia. No olvides darle like y suscribirte para ver más contenido increíble en mi canal. No olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para más historias inspiradoras de crecimiento personal y empoderamiento.